Mike Tyson. 50 victorias, 44 knockouts, campeón mundial de los pesos pesados a los 20 años. El hombre más temido del planeta durante casi una década. El hombre que hacía que sus rivales llegaran derrotados al pesaje, que se quedaran dormidos la noche anterior, pensando en qué iba a pasar cuando esa primera campana sonara. El hombre que convirtió el miedo en un arma táctica antes de ponerse un solo guante. Ese hombre tenía su propia lista de terror.kick, 5 boxeadores. 5 nombres que Tyson ha confesado en entrevistas, en podcasts, en conversaciones grabadas que están ahí para el que quiera escuchar. 5 hombres que le provocaban algo que no era admiración solamente, era miedo genuino. El tipo de miedo que un hombre que entiende de verdad el boxeo siente cuando reconoce a alguien que podría destruirlo. Y antes de que sigamos, raza, hay algo que quiero aclarar desde ahorita. Todo lo que van a escuchar en este video está basado en declaraciones públicas de Tyson, en peleas documentadas, en hechos que están en el registro histórico del boxeo. Pero este es un canal de entretenimiento y análisis, no un documental oficial. Algunos datos pueden tener distintas versiones según la fuente. Algunas fechas tienen debate entre historiadores del deporte, y hay momentos donde la memoria de Tyson en una entrevista no coincide exactamente con lo que dijo en otra. Lo que hacemos aquí es recopilar, analizar y contar esa historia de la forma más honesta posible, pero siempre con la conciencia de que el boxeo es un mundo donde la leyenda y el hecho a veces se mezclan sin que nadie pueda separarlos del todo. Dicho eso, vamos. La paradoja central de Mike Tyson es esta. El hombre al que el mundo entero le tenía miedo tenía, a su vez, sus propios 5 miedos, y no los escondió, los confesó. En entrevistas verificadas, en conversaciones que quedaron grabadas, Tyson nombró a los peleadores que le provocaban algo que su imagen pública de máquina invencible no debería admitir. Pero Tyson siempre fue 2 cosas al mismo tiempo. Por un lado, el destructor, el que entraba al ring y ya había ganado porque sus rivales llegaban mentalmente derrotados. Por el otro, el estudiante, el que se quedaba horas viendo películas viejas de boxeadores que habían muerto décadas antes de que él naciera, aprendiendo, analizando, reconociendo la grandeza donde la veía, aunque eso fuera incómodo para su propia narrativa. Esta lista es el resultado de ese segundo Tyson, el que estudiaba con devoción casi religiosa, el que entendía el miedo mejor que nadie porque él mismo lo conocía desde adentro. 5 nombres, cuenta regresiva. Empezamos. Michael Gerard Tyson nació el 30 de junio de 1966 en Brooklyn, Nueva York. Brownsville, Bed-Stuy, 2 barrios que en esa época no te ofrecían muchas opciones entre las que elegir. Tyson tuvo problemas con la ley desde los 11 años. Para cuando llegó a manos de Cus D'Amato ya había pasado por el sistema de correccionales de menores. Lo que Cus vio en ese muchacho no era solo velocidad de manos o pegada natural, vio la rabia. Y supo que la rabia correctamente canalizada era lo más peligroso que podía existir en un ring de boxeo. D'Amato le dio un hogar, una familia, un estilo y una obsesión. El estilo se llama peek-a-boo, cabeza baja, mentón pegado al pecho, manos en la cara, bob and weave constante para entrar por debajo de los golpes del rival y explotar desde adentro, con uppercuts y ganchos de corto alcance. Un sistema construido para destruir rápido y en poco espacio. Tyson lo perfeccionó hasta hacerlo irreconocible para sus rivales en tiempo real. El récord habla solo. 50 victorias, 44 por nocaut. Campeón mundial del WBC a los 20 años, el campeón unificado más joven en la historia de los pesos pesados. Después sumó los cinturones de la IBF y la WBA. En sus mejores años, la pregunta que circulaba en la división no era si Tyson ganaba, era cuántos rounds sobrevivía el rival antes de que se apagaran las luces. Pero había otra parte de Tyson que la mayoría no veía. El estudiante que se quedaba horas sentado viendo películas granuladas de peleadores que habían muerto décadas antes de que él naciera. Cus D'Amato le enseñó que el boxeo tiene memoria, que los grandes de la historia dejan algo en la cinta que el ojo entrenado puede aprender a leer. Y Tyson leía con una devoción que no tenía horario. Cus murió en noviembre de 1985. Tyson tenía 19 años y todavía no era campeón del mundo. Perdió al único hombre que había funcionado como padre, como entrenador y como arquitecto de todo lo que él era dentro del ring. Esa pérdida lo marcó para siempre. Pero el legado de Cus siguió vivo en cada película que Tyson había absorbido, en cada nombre que el viejo le había mencionado con respeto. Con miedo, de esos nombres quedan 5. Imagínate estar en el Polo Grounds de Nueva York, 4 de julio de 1919. El calor aplasta.
80,000 personas ahí para ver si Jack Dempsey puede quitarle el título mundial a Jess Willard, un hombre que medía casi 1,97 y pesaba 120 kilos. Willard era enorme, era el campeón. Era el favorito de muchos que vieron al retador y pensaron que la diferencia de tamaño no tenía solución. Primer round. Dempsey entra al cuerpo de Willard como si no hubiera otra opción en el mundo. No tantea, no mide, no espera, entra. Y lo que hace en esos 3 minutos iniciales no tiene precedente documentado en el boxeo organizado de esa época. Tumba a Willard 7 veces en el primer round. 7. Cuando terminó el combate, Willard tenía la mandíbula fracturada, varios dientes rotos y el pómulo destrozado. El árbitro paró la pelea y no había mucho más que decir. 4 años después, en 1923, Luis Ángel Firpo entró al ring en ese mismo Polo Grounds creyendo que tenía algo para Dempsey. Firpo era un hombre con una derecha que había noqueado a más de un rival respetable. En el primer round, Dempsey lo tumba 7 veces, 7 de nuevo. Pero Firpo logra algo que casi nadie en la historia del boxeo ha logrado. Le conecta un derechazo a Dempsey que lo saca literalmente del ring. Dempsey cae entre los periodistas de primera fila. Lo ayudan a subir, los cronistas lo jalan de regreso a la lona, y Dempsey sube, encuentra a Firpo todavía en pie y lo apaga en el segundo round. Ese primer round es considerado hasta hoy uno de los episodios más caóticos y violentos de toda la historia del pugilismo. William Harrison Dempsey, apodado el Mauler de Manassa, vivió entre 1895 y 1983. Campeón mundial entre 1919 y 1926. 66 victorias, 54 por nocaut. Un hombre que golpeaba al cuerpo con una crueldad que pocos peleadores de cualquier era han podido igualar, y que lo hacía con la energía constante de alguien que no reconocía la fatiga como una opción disponible. Y aquí está la cosa, raza. Cus D'Amato usó a Dempsey como el manual para construir a Tyson. Le ponía películas de Dempsey al joven Mike y le decía que así era como él iba a pelear. El bob and weave, la presión constante, la entrada por debajo de los golpes para explotar desde adentro. El peekaboo, que Tyson perfeccionó hasta hacer lo suyo, tiene a Dempsey en su ADN más profundo. Tyson no solo estudió a Dempsey, Tyson es en muchos sentidos una versión más comprimida y moderna de lo que Dempsey era. Y aún así, Tyson ha declarado públicamente que Dempsey en su prime habría sido una pesadilla para él. Que el hombre que usó como modelo era también el hombre que le daba terror imaginar enfrentar. El alumno que teme al maestro que nunca conoció en vida. Esa es la entrada al conteo. La coda de Dempsey tiene algo curiosamente tranquilo. Después de su retiro abrió un restaurante en Nueva York que fue durante décadas uno de los más conocidos de la ciudad. Una figura dorada, accesible, que sonreía a los turistas. Murió en 1983, cuando Tyson tenía 17 años. Nunca se conocieron. Pero Tyson lo conocía mejor que a mucha gente que tuvo enfrente en el ring. Y ahora llegamos al puesto 4, mi buen. Y si Dempsey era el fantasma del pasado que Tyson estudiaba en películas viejas, el puesto 4 es algo diferente. El boxeador que muchos consideran el mejor de todos los tiempos. El que venció a hombres que nadie más pudo vencer. El que tenía una velocidad de manos que en los pesos pesados simplemente no debería existir. Hablamos de Muhammad Ali, y el miedo de Tyson hacia él tiene una declaración verificada que no deja lugar a interpretaciones. Antes de entender por qué Tyson le tenía miedo, tienes que entender lo que Ali era como problema real dentro de un ring. No como leyenda, no como símbolo cultural, como problema técnico concreto. Cassius Marcellus Clay Jr., nacido en Louisville, Kentucky, el 17 de enero de 1942, apodado The Greatest, campeón mundial de los pesos pesados en 3 ocasiones, con títulos de la WBA, la WBC y el reconocimiento lineal. 56 victorias, 37 por nocaut, 5 derrotas. Murió el 3 de junio de 2016, pero los números no son el argumento. El argumento es lo que Ali le hacía a rivales que técnicamente deberían haberlo podido atrapar y no podían. Ali era capaz de lanzar hasta 7 golpes por segundo en su mejor momento. En un peso pesado eso no tiene sentido físico. Los pesos pesados son más lentos que las categorías menores, eso lo sabe cualquiera que haya visto suficiente boxeo. Pero Ali se movía con una velocidad de manos y de pies que ningún rival de su era pudo resolver de manera consistente. En 1964 venció a Sonny Liston, el hombre más temido del boxeo de esa época, cuando casi nadie creía que eso era posible. En 1974, en Kinshasa, se paró frente a George Foreman.
Un hombre que golpeaba con una fuerza descomunal y que había destruido a Joe Frazier en 2 rounds, y lo tumbó usando el rope adopt. Ali se apoyó en las cuerdas, dejó que Foreman se agotara lanzando golpes durante varios rounds, y cuando Foreman ya no tenía combustible, Ali lo remató. En 1975, en Manila, fue a 12 rounds al límite contra Joe Frazier, en lo que muchos consideran la pelea más dura de la historia del boxeo profesional moderno. Ali no era solo velocidad, era psicología de guerra aplicada con una precisión que no se puede entrenar de la misma forma que un jab. Se metía en la cabeza del rival antes de que sonara la primera campana. Lo hizo con Liston, lo hizo con Foreman, lo hacía en las conferencias de prensa, en los pesajes, en cualquier espacio donde el rival tuviera que mirarlo a los ojos. Y aquí está lo que Tyson declaró en 2011, en una entrevista verificada que circula en múltiples formatos y ha sido citada por numerosos medios especializados, que si hubiera peleado contra Ali en su prime, creía que Ali le habría ganado. Tyson añadió que Ali era demasiado rápido, demasiado inteligente y demasiado difícil de atrapar para su estilo de pelea. Eso, raza, es Tyson siendo honesto sobre algo que no le convenía decir públicamente, porque el plan de Tyson era siempre el mismo: entrar rápido, cerrar distancia, meterse debajo de los brazos del rival y explotar con ganchos y uppercuts de corto alcance. Un plan que funciona si puedes atrapar al rival. Ali era exactamente el tipo de peleador que convierte ese plan en un problema sin solución, porque nunca estaba donde Tyson esperaba encontrarlo. La velocidad de Ali neutralizaba la presión de Tyson desde su origen. Y si Tyson no puede cerrar distancia, si se queda persiguiendo a un fantasma durante 12 rounds, su plan se desmonta por completo. Agárrate a esto, porque hay algo más que Tyson reconocía sobre Ali y que conecta directamente con el número 1 de esta lista. Ali fue el hombre que venció a Sonny Liston 2 veces. Si entiendes lo que era Liston, entiendes que eso no es un dato menor. La escalera de miedos tiene una lógica interna que Tyson, siendo el estudiante que era, no podía ignorar. Hay entrevistas donde Tyson dice que habría ganado esa pelea contra Ali, y hay otras donde dice lo contrario. Lo que esa ambivalencia revela es que Ali le daba problemas que ningún otro rival moderno podía darle de la misma forma. La incertidumbre misma ya es una forma de miedo para alguien que construyó toda su carrera sobre la certeza de que él, el más peligroso en cualquier ring. Y ahora llegamos al puesto 3. Y aquí la cosa cambia de naturaleza porque ya no estamos hablando de un fantasma de la historia que Tyson estudió en películas ni de un contemporáneo al que nunca enfrentó en su prime. El puesto 3 es el único hombre que noqueó limpiamente a Tyson en una pelea sin controversias de ningún tipo. Un campeón olímpico de oro, 2 veces campeón mundial, con 41 victorias en su récord y 20 centímetros de alcance sobre Mike Tyson. El único que hizo que el plan de Tyson no solo fallara, sino que se viera imposible desde el primer round. Hablamos de Lennox Lewis. Lennox Lewis nació en Londres el 2 de septiembre de 1965 y creció en Canadá. Apodado El León, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 representando a Canadá. Campeón unificado de los pesos pesados del WC, IBF y WBA. 2 veces campeón mundial. 41 victorias, 32 por nocaut, 2 derrotas, 1 empate, 1.92 de altura, 2 metros 13 de alcance. 14 centímetros más alto que Tyson, 20 centímetros más de alcance, y con esas dimensiones físicas, un jab, que era un mecanismo de control absoluto. Si Lewis podía mantener su jab activo, el rival tenía que vivir en el extremo del brazo de Lewis toda la noche, llegando siempre tarde, recibiendo 2 o 3 golpes antes de que su primer golpe aterrizara, sin espacio cómodo desde el que operar. La pelea fue el 8 de junio de 2002 en Memphis, Tennessee. Pero el combate, raza, empezó semanas antes. En una conferencia de prensa transmitida en vivo, Tyson mordió a un miembro del equipo de seguridad de Lewis en un incidente caótico que fue visto por millones de personas. Hay 2 formas de leer ese momento. La primera es que Tyson era un hombre fuera de control. La segunda, que es la que más analistas serios han trabajado, es que el comportamiento de Tyson antes de esa pelea era el de alguien que en el fondo ya sabía que lo que venía era extremadamente difícil. El caos como válvula de escape de algo que no podía procesar de otra manera. Adentro del ring, Lewis fue sistemático desde el primer segundo. La palabra que mejor describe su actuación esa noche es clínica, como reloj suizo. El jab mantenía a Tyson a distancia permanente. Cada vez que Tyson intentaba entrar, Lewis respondía con la derecha. Las dimensiones eran un problema que no tenía solución táctica disponible para Tyson esa noche, y Lewis lo sabía. Y lo explotó con una frialdad de cirujano durante 8 rounds completos. En el octavo, Lewis lo termina.
El derechazo final nace desde la cadera de Lewis. Carga toda la extensión de ese brazo largo mientras Tyson tiene el balance comprometido hacia adelante intentando entrar. Viaja en línea recta con el peso completo de sus 249 libras detrás y aterriza en el mentón de Tyson con un sonido de hueso contra hueso que la arena entera escucha en silencio. Las piernas de Tyson ya no responden cuando intenta incorporarse. El referee no necesita contar mucho. El octavo round fue el final y no hubo ninguna discusión posible sobre lo que había ocurrido. Tyson lo ha reconocido en entrevistas posteriores con una honestidad que no siempre le resulta fácil. Lewis era superior esa noche. La diferencia física fue un factor que no se podía ignorar ni compensar. Y Lewis era un peleador de élite en todos los sentidos técnicos de la palabra. Lo que el miedo de Tyson hacia Lewis revela es algo concreto y sin romanticismo. El tamaño correcto hace imposible el knockout rápido, que era el único plan real de Tyson. Si no puedes noquear rápido, Tyson tiene que boxear 12 rounds. Y 12 rounds con alguien que tiene 20 centímetros de alcance, un jab de control permanente y la frialdad táctica para no cometer errores, son 12 rounds en los que el peekaboo no tiene respuesta disponible. Lewis era exactamente ese problema. Y mira, raza, lo que te acabo de contar son apenas los puestos 5, 4 y 3 de esta lista: Dempsey, Ali y Lewis. Pero esto apenas es el comienzo de lo que viene. El puesto 2 es donde la historia se pone de verdad oscura, porque ya no estamos hablando de fantasmas históricos ni de peleas con distancia física. El puesto 2 es el hombre que le hizo probar la lona a Tyson de forma limpia, que lo derrotó en 2 peleas distintas, que le arrancó algo en la segunda que no tiene nombre fácil, y que aún así Tyson llama el mejor peleador contra el que se enfrentó en toda su carrera. Hablamos de Evander Holyfield. Pero antes de que lleguemos ahí, si estás viendo esto y todavía no le has dado like al video y no te has suscrito al canal, hazlo ahorita mismo, no después, ahorita. Dale like, suscríbete y activa la campana, porque lo que viene en el puesto 2 y en el puesto 1 es lo más brutal de todo el video, y no lo vas a querer ver en el feed de alguien más. Vamos con los números primero para que quede claro por qué nadie esperaba lo que pasó. Evander Holyfield. Nacido el 19 de octubre de 1962 en Atmore, Alabama, apodado The Real Deal, campeón mundial de los pesos pesados en 4 ocasiones y campeón de los cruceros también. 44 victorias, 29 por nocaut, 10 derrotas. Un hombre que pasó toda su carrera siendo subestimado por las mismas razones que se repetían una y otra vez. No era el más alto, no era el más pesado, no era el más joven cuando llegó al límite de lo que su cuerpo podía dar. Pero nadie en la historia documentada del boxeo profesional tiene el corazón que tuvo Holyfield dentro de un ring. Y eso no es retórica, es un hecho que se demuestra cada vez que alguien revisa lo que hizo cuando técnicamente no debería haber sobrevivido. Cuando se anunció la primera pelea contra Tyson, el mundo del boxeo estaba casi unánime. Holyfield no tenía nada que hacer ahí. Tyson era el favorito. Tyson era el monstruo que acababa de salir de 3 años de prisión y volvía a la división con hambre. Holyfield era considerado demasiado pequeño para los pesados de verdad. Había acumulado peleas difíciles, su cuerpo había recibido castigo. Los números de las apuestas reflejaban lo que la lógica superficial del boxeo decía. Esto iba a terminar rápido y en una sola dirección. 9 de noviembre de 1996, Las Vegas. Holyfield no salió a sobrevivir. Salió a ganar desde el primer segundo. Los primeros rounds son de calibración mutua, los dos hombres midiendo distancias y temperamentos. Holyfield usa el cuerpo desde temprano con una consistencia que Tyson no esperaba en ese cuerpo y con esa frecuencia. Y en el sexto round ocurre algo que sacude a toda la arena. Holyfield suelta una combinación que empieza con un gancho de derecha al cuerpo, el flanco izquierdo de Tyson. Y cuando Tyson reacciona bajando los codos para protegerse, Holyfield ya está girando con el derechazo que sube desde la cadera. Carga la rotación completa de su torso, todo el peso de su cuerpo volcándose hacia adelante, y estalla en la mandíbula de Tyson con un sonido que la arena entera escucha. Tyson va a la lona. Mike Tyson a la lona, limpio, una de las pocas veces en toda su carrera que llegó abajo por un golpe limpio sin controversia de ningún tipo. Tyson se levanta, sigue la pelea, pero algo se quebró en ese sexto round que no se volvió a componer. Holyfield lo fue machacando asalto a asalto, usando el cuerpo, usando la cabeza dentro de los clinches con una precisión que el referee no siempre castigaba, usando esa resistencia que no se entrena en ningún gimnasio del mundo porque viene de un lugar más adentro que los músculos. En el 11º round, Tyson está sobre las cuerdas recibiendo golpes sin responder con efectividad. El referee para la pelea, TKO.
Holyfield campeón del mundo. Tyson exigió la revancha. 28 de junio de 1997. Las Vegas de nuevo, la Bite Fight. El nombre que quedó en la historia por una razón que todos conocen, pero que hay que contar en su contexto real, porque antes del mordisco, Holyfield estaba ganando esa pelea también. Los primeros 2 rounds mostraban el mismo patrón de la primera pelea. Holyfield con el control, Holyfield con el ritmo, Holyfield con la capacidad de absorber lo que Tyson lanzaba y responder con algo que Tyson no podía calcular ni anticipar. Aquí va el reloj inverso, raza. Tercer round. Quedan menos de 2 minutos. Holyfield gana con claridad el round. Tyson no tiene respuesta táctica disponible que no haya intentado ya. Queda 1 minuto 20. Holyfield trabaja el cuerpo. Queda 1 minuto. Clinch. Y en ese clinch, en ese segundo donde el referee todavía no separa a los 2 hombres, Tyson muerde la oreja derecha de Holyfield y le arranca un trozo de cartílago. Holyfield salta hacia atrás con el dolor, la sangre corre por su cuello y el estadio estalla en un caos que nadie en primera fila sabe cómo procesar en tiempo real. El mordisco es el acto de un hombre que no encontró otra salida dentro de las reglas. Un hombre que contra Holyfield, en ese ring, se quedó sin respuestas disponibles y buscó cualquier cosa que lo sacara de ahí. Tyson fue descalificado. La imagen de Holyfield con la oreja ensangrentada es una de las más impactantes en la historia del deporte moderno, y la que más ha circulado en los últimos 30 años cada vez que alguien menciona a cualquiera de los dos. En múltiples entrevistas posteriores, Tyson ha dicho que Holyfield era el rival que más miedo le daba antes de subir al ring, tanto en la primera como en la segunda pelea. Ha repetido en más de una ocasión una declaración que quedó verificada y citada en numerosos medios especializados, que Holyfield es el mejor peleador contra el que se enfrentó jamás, el más peligroso para él específicamente, el que tenía un corazón que no se podía quebrar y un poder que nadie en el mundo del boxeo esperaba encontrar en ese cuerpo. Y eso, mi gente, es lo que hace que Holyfield entre en esta lista en el puesto 2 con todo el peso que merece. El miedo de Tyson hacia Holyfield no era abstracto ni teórico ni basado en películas viejas. Tyson lo vivió. Lo sintió en el 6º round de la primera pelea cuando fue a la lona. Lo volvió a sentir en los primeros 2 rounds de la segunda cuando Holyfield lo controlaba de nuevo. El miedo de Tyson hacia Holyfield tiene el peso de lo que ya pasó, no de lo que podría haber pasado en un ring imaginario. La coda de Holyfield es de esas que cuesta mirar de frente. Después de su retiro definitivo pasó por problemas financieros serios. Perdió su mansión de $28 millones. Siguió intentando regresar al boxeo mucho después de lo que cualquier médico o entrenador con responsabilidad habría recomendado. En 2021, a los 58 años, se metió a pelear una exhibición contra Vitor Belfort, el hombre que mandó a la lona a Mike Tyson, el hombre que Tyson llama el mejor rival de su vida. Terminó su historia pública en un escenario de exhibición a los 58 años, porque nunca supo cómo parar. Para bien y para mal, Holyfield siempre fue el mismo. Alguien que no encontraba la salida mientras quedara una sola opción de seguir. Y ahora llegamos al número 1, raza. Y aquí la cosa es diferente a todo lo que hemos contado. Diferente porque el número 1 de la lista de Tyson murió en 1970, cuando Tyson tenía 3 años. Un hombre al que Tyson nunca pudo enfrentar, nunca pudo conocer en persona, y sin embargo ocupa el primer lugar de sus miedos. Un hombre que noqueó al campeón mundial en el primer round no una vez sino 2 veces consecutivas contra el mismo rival. Un hombre cuya sola presencia en el recinto ponía nerviosos a los periodistas en primera fila antes de que sonara el primer campanazo. Un hombre cuya muerte sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver del boxeo. Hablamos de Sonny Liston, antes de llegar al número 1 para un momento. Porque hay algo en esta lista que va más allá de 5 nombres en una cuenta regresiva. Pura, ¿quiénes son los 5 boxeadores que Tyson eligió? Dempsey. Un hombre de principios del siglo pasado que peleaba con guantes más ligeros, árbitros más permisivos y sin las reglas modernas que suavizan el daño, el modelo original sobre el que Cus construyó a Tyson. Ali, el que muchos consideran el mejor de todos los tiempos, con una velocidad que no debería existir en un peso pesado y la psicología de guerra más afinada que el boxeo haya visto. Lewis, el único que lo noqueó limpiamente sin controversias. Holyfield, el que lo derrotó 2 veces, el que lo mandó a la lona y lo hizo buscar una salida que no existía dentro de las reglas. Y el número 1 al que llegamos en un momento, lo que esa lista revela es que Tyson no eligió sus miedos según el folclore del boxeo ni según la narrativa más conveniente para su imagen. No eligió a los rivales más mediáticos ni a los que más le convenía nombrar públicamente.
Eligió a los que genuinamente le provocaban algo que su imagen de invencibilidad no debería admitir. Y eso incluye a un hombre muerto décadas antes de que él subiera al ring por primera vez como profesional. Hay algo que une a todos los nombres de esta lista desde la perspectiva de Tyson. Cada uno representaba una amenaza específica que su estilo peekaboo no tenía respuesta limpia y garantizada. Dempsey hacía exactamente lo mismo que él, pero más antiguo y más crudo. Ali era imposible de atrapar para su sistema de presión. Lewis tenía las dimensiones que convertían su plan en un problema sin solución física. Holyfield tenía el corazón que hacía inútil su arma más importante, que era el miedo previo. Y el número 1 era la amenaza total, la que combinaba todo eso y más. Esta lista es también un autorretrato de Tyson. Los 5 espejos en los que veía reflejadas las partes de su propio boxeo que él mismo conocía mejor que nadie. Sus fortalezas, sus límites y las grietas que ningún cinturón puede tapar del todo. Para entender por qué Sonny Liston es el número 1 de la lista de Tyson, tienes que entender primero lo que era Liston antes de que Ali lo derrumbara del pedestal. No la leyenda posterior, no el misterio de su muerte. Lo que era en el ring cuando nadie podía hacerle nada. Charles L. Liston nació aproximadamente en 1930 en St. Francis County, Arkansas. El aproximadamente no es un descuido de quien cuenta esta historia, es que nadie sabe con exactitud la fecha real de su nacimiento porque fue uno de los 25 hijos de un aparcero en una de las zonas más pobres del sur de los Estados Unidos durante la era de la segregación. Una infancia de violencia y miseria sin red de seguridad de ningún tipo, sin opciones visibles en ninguna dirección. Pasó tiempo en prisión de joven, donde aprendió a boxear. Sus conexiones con el crimen organizado lo siguieron toda su carrera, una sombra que ni sus títulos ni su poder pudieron quitarle del todo. 50 victorias, 39 por nocaut, 4 derrotas. Campeón mundial unificado de los pesos pesados con los cinturones del WC, la WA y la NISAC. Pero esos números tampoco son el argumento central. El argumento es lo que el árbitro Harry Kessler dijo públicamente, que Liston era el único peleador en la historia que hacía que la gente en primera fila se pusiera nerviosa con solo entrar al recinto. No al ring, al recinto. Antes de que nadie lanzara un solo golpe, en 1962, Liston se paró frente a Floyd Patterson para pelear por el campeonato mundial. Patterson era el campeón reconocido, un boxeador que había demostrado su nivel en peleas difíciles. El primer round duró menos de 3 minutos completos. El jab de Liston sale desde la cadera corto y rápido para ese tamaño, sube en línea recta hacia el rostro de Patterson antes de que Patterson pueda establecer su guardia, y lo planta en la lona con una contundencia que el estadio entero recibe en silencio. Ahí mismo se acabó el cuento para Patterson esa noche. Al año siguiente, en 1963, se volvieron a ver. El mundo del boxeo quería saber si Patterson había aprendido algo del primer desastre. Primer round otra vez. Patterson cayó de nuevo. 2 veces el mismo hombre en el primer round. Eso no es accidente. Eso es una sentencia que se ejecuta con precisión. ¿Qué era lo que representaba Liston? No es fácil de describir con palabras porque era en parte físico y en parte algo que va más allá de lo estrictamente físico. Sus manos eran las más grandes que muchos árbitros y entrenadores de esa época habían visto en un peso pesado. Tenía una pegada que combinaba potencia brutal con una velocidad de jab que nadie esperaba en ese cuerpo. Pero por encima de todo eso estaba su presencia. La mirada de Liston era algo que los rivales describían en entrevistas posteriores como algo que trabajaba contra ti antes de que él levantara una sola mano. Esa calma en sus ojos que no reflejaba emoción ni prisa, solo algo que se parecía a la certeza absoluta de lo que iba a pasar. En 1964, Muhammad Ali, todavía Cassius Clay, se paró frente a Liston en Miami Beach. El mundo del boxeo esperaba que Clay durara lo que Patterson. Ali tenía velocidad, tenía carisma, tenía una boca que no paraba y que había convertido a Liston en el objeto de burla pública durante semanas antes de la pelea. Eso era algo que Liston no había encontrado antes. Un rival que no solo no le tenía miedo, sino que lo proclamaba en todas partes y lo convertía en un espectáculo. Ali se metió en la cabeza de Liston de una forma que ningún rival anterior había intentado con esa consistencia. La pelea fue una sorpresa absoluta. Liston no salió al 7º round, alegando una lesión en el hombro. Muchos en el mundo del boxeo no creyeron esa explicación entonces, y no la creen ahora, décadas después. La revancha fue en mayo de 1965, en Lewiston, Maine. Ali suelta un derechazo con una velocidad tan extrema que muchos en la arena no lo ven con claridad en tiempo real. Liston cae.
El conteo es caótico porque el referee tiene problemas para separar a Ali de la esquina contraria. Liston queda en la lona. La imagen fue y sigue siendo motivo de debate sobre exactamente qué ocurrió en ese segundo, y probablemente lo seguirá siendo por mucho tiempo más, pero hay que decirlo con honestidad. Raza, las derrotas ante Ali no borran lo que Liston fue en su mejor momento. El Liston que noqueó a Patterson 2 veces en el primer round era un hombre que el mundo del boxeo de esa época no tenía herramienta para procesar. Ali encontró la forma, con una combinación de velocidad y guerra psicológica que fue única en su contexto. Eso no hace a Liston menor de lo que fue. Lo hace humano, que es lo más parecido a lo que todos somos dentro y fuera de un ring. Y ahora viene lo central de todo este video. Cus D'Amato le mostraba películas de Liston al joven Tyson y le explicaba dos cosas simultáneamente. Primero, cómo la presencia de un boxeador puede ganar una pelea antes de que empiece, antes de que nadie lance un solo golpe. Segundo, cómo un peleador construye esa presencia, cómo la proyecta, cómo la mantiene y cómo la usa para desmantelar al rival en su cabeza antes de desmantelarlo en el ring. Liston era el modelo de intimidación pura que Cus usaba como referencia, y Tyson lo absorbió con la misma devoción con la que absorbió todo lo demás que Cus le enseñó. Tyson construyó partes de su propia imagen pública inspirándose en lo que Liston representaba. La entrada al ring sin música durante sus primeros años, el silencio calculado, la mirada que no buscaba conectar con el rival, sino desconectarlo. Todo eso tiene a Liston en algún lugar de su origen. Tyson quería ser Liston. Tyson modeló su presencia en la imagen de Liston con una conciencia que él mismo ha reconocido en múltiples ocasiones, y aún así, raza. Aún así, Tyson ha dicho en múltiples ocasiones que Sonny Liston es el peleador de la historia que más miedo le da. Lo ha llamado el hombre más aterrador que jamás ha visto. Ha declarado que si Liston estuviera vivo y en su prime, no estaría seguro de poder con él. Tyson tiene un retrato de Liston entre los elementos más personales de su vida. La devoción que siente hacia Liston es simultáneamente admiración y algo que se parece al miedo reverente. Al respeto que te provoca a alguien que sabes que podría destruirte y que no puedes ignorar aunque quieras. Ahí está la paradoja que cierra todo lo que hemos contado hoy. El hombre que quería convertirse en Liston era también el hombre que más lo temía. Tyson intentó ser el fantasma que más lo asustaba. Construyó su presencia sobre ese modelo. Y esa presencia funcionó. Aterrorizó a generaciones de rivales. Ganó peleas antes de que sonara la primera campana. Pero en el fondo, en esos momentos de honestidad que Tyson tiene cuando habla sin ego de por medio, estaba el reconocimiento de que el original era algo que él no podría replicar del todo, que Liston era Liston, y que eso era suficiente para que el miedo fuera genuino. La coda de Liston es la más oscura de las 5 que hemos contado hoy. Fue encontrado muerto en su casa de Las Vegas el 30 de diciembre de 1970, pero según la autopsia había fallecido aproximadamente 10 días antes. Su esposa lo encontró al regresar a la casa después de un viaje. 10 días solo, en una habitación, sin que nadie en el mundo supiera que el campeón más temido de su época ya no estaba. La causa oficial fue sobredosis de heroína, pero nunca se encontraron agujas ni equipo en la escena del apartamento, y muchos en el periodismo de investigación y en el mundo del boxeo han señalado durante décadas que sus vínculos con el crimen organizado hacen que esa explicación oficial tenga huecos que nadie ha podido llenar de forma satisfactoria. El misterio de la muerte de Liston sigue abierto hasta hoy. Más de 50 años después, el campeón más temido de su época murió solo en una habitación de Las Vegas, y el mundo tardó 10 días en enterarse. Esa imagen es el cierre real de la historia de Liston. Una habitación y 10 días de silencio, Tyson lo sabe. Conoce esa historia, y aún así guarda su retrato. Y aún así lo llama el hombre más aterrador que ha visto en toda su vida de boxeo. Porque el miedo genuino no necesita que el objeto del miedo esté vivo para existir. Los fantasmas que más pesan son exactamente eso. Fantasmas que no desaparecen aunque quieras. Quédate un segundo con esa imagen, raza. Mike Tyson, el hombre al que el mundo entero le tenía miedo, sentado de madrugada frente a una pantalla pequeña viendo películas viejas de Sonny Liston. El niño de Brownsville que Cus D'Amato convirtió en lo más cercano al fantasma de Liston que el boxeo moderno ha producido. El hombre que construyó su presencia sobre el modelo del hombre que más lo aterraba, sin poder escapar de esa contradicción que lo define mejor que cualquier cinturón: 5 boxeadores, 5 miedos. Dempsey, el maestro que nunca conoció en vida. Ali, el que era demasiado rápido y demasiado inteligente para que su plan funcionara. Lewis, el que lo noqueó en el 8º round con una frialdad que no tenía respuesta.
Holyfield, el que lo mandó a la lona en el sexto round y lo hizo buscar una salida que no existía dentro de las reglas. Y Liston, el fantasma que nunca tuvo que subir al ring para ganar Low, que dice esta lista no es que Tyson era débil. Lo que dice es que era un hombre de verdad, con una devoción por el boxeo que incluía reconocer la grandeza y el peligro donde los veía, sin importar lo que eso hiciera con su imagen pública. Eso, para alguien que construyó tanto de su carrera sobre la invencibilidad como herramienta, toma más honestidad que cualquier knockout. Si esto te movió algo, dale like al video, suscríbete al canal y deja tu comentario abajo con el boxeador de esta lista que más te sorprendió encontrar en los miedos de Tyson. Esa conversación la queremos ver, nos vemos en el próximo video.